Queridos hermanos, la parábola de hoy es una de las dos parábolas que Jesús interpreta. Por tanto, la homilía en un sentido pleno, total y absoluto la tenemos casi cubierta, porque la simbología de los distintos terrenos que nos dejan que la palabra por un lado es eficaz, pero por otro lado la palabra de Dios se puede enfrentar con terrenos que no sean propicios para el crecimiento. Si nosotros estamos muy enzarzados en los problemas de la vida, si lo que realmente nos preocupa es lo económico y no lo moral o lo religioso, si lo que realmente nosotros queremos hacer es dejar entrar en nuestra vida con todas las consecuencias que esto implica a Jesús, o si nosotros queremos dejar entrar parte de lo que dice Jesús, la parte que coincide con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que a mí me gusta. Si eso es lo que buscamos en la fe, evidentemente que la semilla va a tener un problema de crecimiento, el ambiente y la disposición. Esto queda muy patente cuando los discípulos le preguntan a Jesús por qué les enseña la multitud en parábolas. Y Jesús, citando al profeta Isaías, en este texto que nosotros conocemos bien, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, etcétera, lo podemos traducir en la sabiduría popular diciendo que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y muchas veces yo he tenido una experiencia desde el punto de vista objetivo, abstracto, real, no desde el punto de vista sentimental, porque los sentimientos dependen de la vulnerabilidad de la persona. Somos muy vulnerables y cualquier cosa nos enoja, nos divierte, nos pone fervorosos, sentimos que tenemos fuerza, de golpe sentimos que estamos abajo de la cama. Los sentimientos es pan para hoy, hambre para mañana. Pero desde un punto de vista estricto, cuando uno tiene en la palabra de Dios cosas claras que iluminan la vida y la conducta de todos nosotros, y hay gente que hace años que viene a la iglesia y vos le citás la palabra de Dios y no les toca el corazón. Y si la palabra de Dios no te toca el corazón, hermano, es inútil. Estás perdiendo el tiempo. Si el padre tal, el obispo cual, el pastor no sé qué, el fulanito no sé cuánto, te tocan el corazón, tenés un vínculo con esas personas. Pero el que te tiene que tocar el corazón es Jesús, porque la palabra de Dios es eficaz. Este texto es muy estudiado en las parábolas que se llaman las parábolas del reino, y a veces se preguntan los estudiosos, por los que no coinciden los papiros más antiguos, si la explicación de la parábola está añadida después, y muy probablemente esté añadida después, con otras enseñanzas de Jesús, con otras parábolas y con enseñanzas de Jesús que la misma Biblia no oculta, que hay muchas cosas de Jesús que no están en los evangelios. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en un discurso, Pablo dice que es mejor, como dice el Señor Jesús, es mejor dar que recibir. Y si uno lee atentamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ningún lado dice Jesús eso. Evidentemente que hay otras palabras de Jesús que no fueron consignadas. Y posiblemente con estos elogios, con estas enseñanzas de Jesús, Mateo, basándose en el texto más sintético y aparentemente más primitivo de Marcos, haya puesto esta interpretación de los distintos terrenos, no inventando, pero que hubieran sido dichos por Jesús en otra ocasión y guardados de otra manera. Hay un estudioso muy importante y conocedor de la Biblia que se llamaba Joaquín Jeremías, luterano, un señor alemán que estudió con mucha profundidad sobre todo el idioma y las costumbres judías en los tiempos de Jesús, que tiene un librito que se llaman Las Parábolas de Jesús, y nos relata algunas cosas que es útil que nosotros sepamos para saber el sentido original de la parábola. Después tiene, como nos enseña el catecismo, hay muchos otros sentidos alegóricos, espirituales, inclusive San Agustín en una homilía muy impresionante compara el terreno con los estados de vida, dice: los mártires es el terreno que da el 100%, las vírgenes son los que dan el 60%, y los matrimonios son el que dan el 30%.
Hay que entenderlo bien, porque si no parece machista y fuera de época. Evidentemente que eso tiene una razón de ser, pero es algo que no da el texto en primera instancia, sino que uno lo hace a la luz y a la reflexión del magisterio de la Iglesia. Nosotros estamos muy acostumbrados a ser anacrónicos, entonces tomamos determinadas frases y determinadas concepciones de una época y las arrastramos hasta acá y las juzgamos con los criterios de ahora. Y más en un San Agustín que tenés que leer un montón porque escribió, el hombre escribía y además tuvo tiempo de releer toda su obra y escribió un libro, Retractaciones, donde hace un comentario de cada una de las obras, o sea que no lo dijo un día que le dolía el hígado y lo pensó mal. Tiene su coherencia y no resta nada a la santidad del matrimonio, pero sí que evidentemente el mártir da todo, no cabe duda. La virginidad, uno se aparta del mundo y vive para Dios, pero también hay un montón de pecados tal vez de soberbia o de buscarse uno mismo. Y el matrimonio, dice San Agustín, ¿por qué esa merma? Todos dan mucho más de lo que se puede esperar, pero ¿por qué? Porque tiene que estar en las cosas del mundo, tiene que estar en la trinchera, podríamos decir. Los laicos, las personas, y más en la época de San Agustín ya, imagínense ahora que el matrimonio está visto como no como un valor actualmente. El matrimonio, la familia tradicional, no se ven fácilmente como un valor o como un ideal a llegar. Entonces, evidentemente que no es alocada esa interpretación de San Agustín. Pero para que veamos hasta dónde puede llegar lo alegórico. Y ahora me concentro, para no ser muy larguero, me concentro en lo que es el centro, el corazón de la enseñanza de Jesús. Para ponerle un título, ¿qué nos quiere decir Jesús? Que los que tenemos que predicar la palabra no nos desanimemos, porque la palabra de suyo es eficaz. La palabra va a hacer lo que tenga que hacer. Por supuesto que después las circunstancias externas, que el terreno van a ayudar o no van a ayudar, pero la palabra de suyo es eficaz. Miren lo que dice este hombre, Joaquín Jeremías. Dice, es curioso que el sembrador siempre tan desmañadamente que mucho se pierde. Habría que esperar que se nos describiese el caso normal de la siembra. Y dice él, y eso es lo que sucede en realidad. Se entiende cuando uno sabe cómo se sembraba en Palestina antes de labrar. Primero tiraban la semilla y después labraban el terreno. Por eso que mucha semilla cae entre espinas, mucha semilla cae en una tierrita que parece buena, pero en cuanto pasa el arado se encuentran que es piedra porque se traba el arado y hay que ir por otro lado. Se sembraba de esa manera. En una nota de varios estudiosos pone Joaquín Jeremías que la esperanza de una buena cosecha era el 10% de lo que se sembraba, pero que la gente ya estaba contenta si con el 7 o con el 7,5 de lo que se había sembrado ya era una buena cosecha. Acá, fíjense, la semilla de la palabra de Dios, cuanto menos produce es 30, 3 veces más de lo que se espera. Entonces, el sentido primordial de esta parábola, evidentemente, es que la palabra de Dios es eficaz. Las parábolas de Jesús, tomadas en conjunto, no solamente se han transmitido de un modo seguro, sino que también son una materia que al parecer no presenta problema alguno, salvo para el que no quiere entender. La palabra de Jesús es una palabra clara que mira a la conducta de cada uno de nosotros. Las parábolas de Jesús están también pensadas para describir el trabajo muchas veces inútil del sembrador. Esto es lo que quiere expresar la descripción del rastrojo todavía no labrado, al que siguen los cardos, viento cálido. Viene en algunos escritos antiguos van poniendo otras dificultades del terreno, por ejemplo, el viento cálido del siroco, la langosta, y otros enemigos de la siembra que se podrían enumerar, como por ejemplo en el Evangelio apócrifo de Santo Tomás menciona al gusano también, que además de todos estos problemas, lo que sí es siembra, además puede tener un gusano. A esto opone el final de la parábola,
no un trozo de campo especialmente fecundo, como pudieran parecer según algunos autores, sino todo el campo en el estadio de la cosecha. Con la cosecha se compara, como tantas veces, la irrupción del reino de Dios. El trío de las cifras de la cosecha, 100, 60, 30, que sobrepasa mucho la realidad, acordémonos que era lo que se esperaba entre el 7 y el 10%, y corresponde al modo oriental de hablar. Hace alusión a la plenitud escatológica de Dios, que sobrepasa toda medida. Aunque mucho del trabajo parece ser en vano y sin éxito a los ojos humanos, aunque en apariencia suceden fracasos tras fracasos, Jesús está lleno de alegría y confianza. La hora de Dios viene y con ella la bendición de una cosecha que sobrepasa todas las esperanzas. A pesar de todos los fracasos y resistencias, Dios hace aparecer de unos comienzos sin esperanza el final magnífico que había prometido. Si nosotros nos dejamos tocar por la palabra de Dios, siempre la cosecha en nuestra vida va a dar mucho más de lo que estamos dispuestos a recoger. Pero tenemos que tener esa grandeza, tenemos que tener esa apertura para que nuestros oídos escuchen, para que nuestros ojos vean, para que nuestra vida cambie, para que seamos sanados por Él y para que nuestra palabra entonces también tenga la eficacia de una vida que ha dejado entrar a Dios. Vamos a pedir entonces que la palabra de Dios penetre en la vida de nuestra sociedad. Vamos a pedirle al Señor la gracia de poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena para ser evangelizadores de la sociedad en donde nos toque vivir y sin preocuparnos, porque la palabra es eficaz. Nosotros tenemos que sembrarla. Nosotros podemos manejar la manera que hacemos, tratar de ser más simpáticos, no ser agresivos, no ser imprudentes, todas esas cosas las podemos manejar, pero lo que no podemos controlar es el crecimiento. Cuando nosotros sembramos, preparamos la tierra, regamos la semillita, después sale el brotecito y después se hace la plantita. Si vemos que la plantita se tuerce, le ponemos un palito para enderezarla. Todas esas cosas las podemos hacer, pero no nos olvidemos que el crecimiento no depende de nosotros, el crecimiento depende de Dios. Y también el crecimiento supone sufrimiento. Por eso tenemos que dejar crecer la palabra de Dios, aunque en algún momento tengamos que sufrir por un brote o por una poda, pero confiando en que el inicio discreto y sencillo está llamado a un triunfo especial con la bendición de Dios. Nos encomendamos los unos a los otros a la oración, pedimos por nuestros seres queridos, por nuestros familiares y amigos y pedimos también por las personas que se han encomendado a nuestra oración. Que así sea. Creo en Dios.